El Señor ha resucitado. ¿Les quedó claro, no? Podría ser con más fuerza también, siempre. Bueno, hoy nos corresponde ver Juan 20 del 19 al 29. Hicimos un alto en la serie Cantos del Alma, los Salmos, para ver precisamente lo que hoy nos convoca como calendario cristiano. Tuvimos una hermosa vigilia donde vimos las 7 últimas palabras del Señor Jesucristo y hoy día se suponía que hoy día vamos a tener un culto en la mañana, en el parque, etcétera, pero las circunstancias de la vida nos tienen aquí ahora y el Señor sabe por qué y para qué. Así que les invito a que mantengan sus Biblias abiertas en Juan capítulo 20, del versículo 19 al 29. Y el título del sermón hoy es La resurrección de Jesús. ¿Fraude o verdad? ¿Qué me dicen ustedes? Era obvio que iban a decir verdad. Pero ¿por qué creen ustedes que el Señor Jesucristo resucitó si ustedes no estuvieron en ese momento? Si ustedes no estuvieron en ese lugar, ¿cómo dan fe, cómo dan certeza de aquello? ¿Cómo podemos dar fe y certeza de ello? Y déjenme decirle con toda claridad, la resurrección de Jesús es el mayor de los fraudes del cristiano. La resurrección de Jesús es el mayor de los fraudes del cristianismo. ¿Creen eso? Bueno, ese es el momento cuando tienen que tirar las piedras. Bueno, eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que dicen los contrarios a nosotros. El mundo puede creer de que, interesantemente, Jesús existió, de que fue un buen hombre, de que fue un gran sabio, pero no aceptan dos cosas importantes respecto de la persona del Señor Jesucristo: su encarnación y su resurrección. Porque la humanidad no quiere aceptar los hechos sobrenaturales. La humanidad se dice más racionalista y mientras no lo pueda comprobar, para ellos la resurrección es un fraude. Y algunos argumentos, como por ejemplo, en contra del cristianismo y en contra de la resurrección, no se puede armonizar los relatos de la resurrección con los evangelios. Para ellos no hay una armonización en lo que los evangelios nos entregan respecto de la resurrección, se equivocan. Por otra parte, otro argumento dice que los discípulos fueron a una tumba equivocada. Nosotros nos reímos, pero esos son los argumentos que se dan en la academia. ¿Sabían ustedes o no? Esos son los argumentos que dan los grandes eruditos. Científicos, filósofos, etc. Otro argumento es: los discípulos robaron el cuerpo. Y ustedes saben que en la Escritura, claramente en Mateo, nos muestra de que iba a ocurrir algo parecido a esto, de que iban a decir, los judíos llegaron ante los romanos para que pusieran una guardia, ¿verdad? Para que estuviesen ahí, porque los discípulos iban a hacer alguna cosa respecto de este tema, y a posterior, cuando ya fue la resurrección, lo que dijeron fue que se habían robado el cuerpo. Los discípulos se robaron el cuerpo. Otro argumento: los judíos o los romanos fueron los que robaron el cuerpo. ¿Qué razón iban a tener los judíos para robar el cuerpo si lo odiaban? ¿Y qué razón iban a tener los romanos si no les importaba la persona de Jesús? Para otros, es la teoría del desmayo. Jesús no murió. Él se desmayó. Por lo tanto, si no murió y desmayó, no existe la resurrección. Y él a posterior hizo su propia vida. Buena, ¿no? Hay una película por ahí.
una película antigua que fue muy controvertida en nuestro país, ¿se acuerdan? Que la prohibieron. ¿Ah? La prohibieron, pero la vimos igual. Otra teoría es de la alucinación colectiva. Lo que decían es que los discípulos habían alucinado y que estaban todos locos y que todos vieron puras cuestiones raras. ¿Ah? Porque uno asocian esta idea de que unos vieron un fantasma, de que unos vieron una cosa, algo parecido, un jardinero, etc. Entonces alucinaron. Y otros que la resurrección fue un mito para engañarnos, para mantenernos obviamente nuestra mente cautiva. Otros, las apariciones posteriores a la muerte no eran de Jesús, eran de otros espíritus, sino que todo eso que relata el texto bíblico, que dice que se apareció primero a los 12, después a una cierta cantidad y que llegó hasta 500, eso eran otros personajes que se hacían pasar por Jesús. Porque en ese tiempo no había esta posibilidad que tú tienes de, a través de la biometría, de poder ver si la persona es o no es, ¿no? Y los más espirituales dicen que la resurrección de Cristo fue solamente espiritual. Buena esa, ¿eh? Y claramente los más científicos dicen que biológicamente es imposible la resurrección, ya que la necrosis del cuerpo es irreversible. ¿Se dan cuenta que los argumentos entre los históricos, los lógicos y los científicos no tienen en su mente y en su corazón la posibilidad de que exista lo sobrenatural? Lo más complejo de esto, hermanos, lo más complejo de esto es que hay iglesias históricas, presbiterianas y reformadas que abandonaron esta esencia de la fe. Y lo digo con todas sus letras. Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, la que nos plantó. Ellos ya no creen en los hechos sobrenaturales. No creen en el nacimiento virginal y no creen en la resurrección. Porque no creen en nada milagroso. ¿Sabían ustedes? Por eso que ahora se desbandaron y creen cualquier cosa y aceptan cualquier ideología que entra a la iglesia. Ese es un problema. Mire, el problema no es que la gente de afuera no crea en Cristo como un Señor, como un Salvador y que haya resucitado y nacido virginalmente. El problema es que nosotros podemos llegar a tener esa incertidumbre, ese dilema. Ese es un tremendo problema. Así que hoy, como muchos, incluyendo cristianos, no creen en el nacimiento virginal, tampoco creen en el evento de la resurrección, porque su problema es que creen que solo lo que pueden manejar, controlar con sus manos, con sus ojos, es lo verdadero, es lo real. Pero no pueden y se resisten a creer en aquello que es celestial, en lo milagroso. ¿Cómo puede darse una doctrina como la creación de un Dios todopoderoso y que ese creador no pueda intervenir en las propias leyes que Él ha creado? Jesucristo, que es Dios, tiene la capacidad de intervenir precisamente aquellas leyes que ha creado. Por eso es que para nosotros, el mundo judío cristiano, no es tan complejo creer estas cosas. Porque nosotros creemos que Dios interviene en la historia. Que Dios creó todas las cosas y que tiene un plan redentor, pero que Él interviene en la historia y que interviene en la historia de cada uno de nosotros, pero que Él también interviene en su propia historia. El texto que hoy compartimos nos habla de la resurrección de Jesús y cómo este evento maravilloso afecta nuestra comprensión de las cosas.
El contexto de este pasaje está en el Evangelio de Juan, que presenta a Jesús como el Hijo de Dios, en primer lugar, como el soberano Señor, que viene por los suyos, por los elegidos, por los escogidos, y que interviene por medio de señales o milagros como credenciales divinas para que el hombre crea. Para que el hombre crea. Así que les invito a que puedan volver a sus Biblias y ver los dos primeros versículos, 19 y 20. Recuérdense de todo lo que hemos estado viendo y viviendo. Esto cada vez se cae más. ¿Será que el Señor no quiere que hable hoy día? Voy a poner pausa a esto, ¿eh? Gracias, hermano. Dice el texto en 19:20, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, ojo, domingo, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por medio de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. El primer punto que quiero trabajar y compartir con ustedes, la resurrección de Jesús trae paz y gozo a los corazones temerosos. La resurrección de Jesús trae paz y gozo a los corazones temerosos. Uno de los primeros efectos que vemos de la resurrección de Jesús es que los discípulos se reunieron el primer día de la semana, o sea, el domingo, para mantener ¿qué cosa? La comunión, tal como Jesús se lo había mandado antes de morir, y claramente para ver qué iban a hacer ahora que Jesús no estaba con ellos. Se reunieron para adorar, pero también para reflexionar. ¿Y ahora qué hacemos? Necesitamos que alguien nos venga a aclarar la película, porque habíamos depositado toda nuestra confianza en aquel que está en la cruz y que ahora está sepultado. Hasta ese momento ellos no captaban nada de lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, lo primero es que ellos estaban en el día del Señor y estaban juntos, no estaban dispersos, que es una de las primeras cosas que nos ocurre como iglesia cuando pasan cosas en la iglesia o a la iglesia. Nos dispersamos y cada uno va a su propio grupo y cada uno va a sus propios amigos a conversar las cosas. Y cada uno plantea sus propios puntos de vista respecto de las situaciones que estamos viviendo, en vez de lo que dice la Escritura, es que estaban todos juntos, viviendo y sufriendo la circunstancia, el problema. Tenemos que aprender de nuestros hermanos que a pesar del dolor, el sufrimiento y de no entender nada de lo que estaba pasando, estaban juntos como un solo cuerpo, como una sola comunidad, buscando orientación, buscando ayuda. Jesús resucitado dice que se presentó en medio de ellos. Ya no como el siervo sufriente en la cruz, sino como el Señor victorioso, el Christus Victor, entregándoles, ¿qué cosa? Palabras de aliento. Esto es algo increíble, esto es algo maravilloso. Aquí hay una discusión. Aquí los eruditos, yo no voy a discutir con los eruditos. Dicen que algunos que, como es sobrenaturalmente, Él ya había resucitado, Él se presentó sobrenaturalmente en medio de, y eso significa que pasó las paredes, pasaron las puertas, pasó todo, porque ya no tiene algo que lo pueda limitar, ¿no? Y al parecer el texto eso es lo que nos dice, porque ellos estaban escondidos, ellos estaban a puertas cerradas, dice el texto, ¿ya? Él no tenía, nos dice que él tenía las llaves o la tarjeta o las coordenadas para poder abrir la puerta.
Él llega y se presenta en el medio de ellos. Pero eso no es lo importante. Lo importante, aunque ustedes no lo crean, es que se presenta en el medio de ellos. ¿Saben lo que significa que se presente en el medio? Es que, por una parte, es que Él está cuidándolos hasta el día de hoy. Y en segundo lugar, que Él tiene toda la autoridad. El presentarse a alguien en el medio de un grupo significa que Él es el que lleva la batuta. Él es el tambor mayor. Él es el guaripola. Él es el que la lleva. ¿Ya? Y se presenta desde esa perspectiva diciendo, aquí estoy. Es como queriendo decir, hey chiquillos, no me he ido. Aquí estoy, en medio de ustedes, y les voy a seguir guiando. Les voy a seguir dirigiendo. Los voy a seguir animando. Los voy a seguir fortaleciendo. Se presenta de manera sorpresiva. Las puertas y las cerraduras no le fueron un impedimento para hacerse presente en medio de ellos, mostrando que ahora tiene autoridad sobre todas las cosas. No hay nada que se pueda oponer a la presencia del Señor. Y le dice estas palabras: paz a vosotros. Paz a ustedes. Iglesia 1, el Señor Jesucristo se presenta hoy, como cada domingo, porque cada domingo es el domingo de resurrección, y te dice, paz a ustedes. Iglesia 1, paz del Señor Jesucristo a ustedes. Y se los digo en serio por tercera vez, paz a ustedes. Y saben a qué me refiero, particularmente a las circunstancias que en el último tiempo hemos estado viviendo. Paz a ustedes. Y no es una paz que da el hombre, es la paz que da el Señor Jesucristo. Este saludo, que es la palabra shalom en hebreo, era común, pero en este contexto adquiere una profundidad especial. Después de la angustia y la trauma de la crucifixión, la paz de Jesús que ofrece es una paz restauradora, una paz reconciliadora, y es la presencia misma del Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento. Morgan dice lo siguiente: esta paz, refiriéndose a las palabras de paz a ustedes, estaba concediendo una bendición, estaba impartiendo bendición. Paz a ustedes es una bendición. El Señor está impartiendo bendición a los suyos. Y luego, ¿qué es lo que hace según el texto? Presenta evidencia de que la muerte sí pasó por Él. Aquí es interesante para la última parte del texto, porque nosotros somos bien críticos de Tomás. Pero Él hace lo que nosotros a lo mejor pudiésemos haber visto, vivido, de presentar evidencia a los suyos, de que la muerte sí había pasado por Él, mostrándole sus heridas, sus llagas, pero que Él había vencido a la muerte y que Él estaba ahí resucitado, de que no se había desmayado, de que no lo habían bajado, de que no había tenido de que no había bebido este vinagre que le hiciera tener como una apariencia. ¿Se acuerdan en la vigilia de que estaba muerto? Sino que Él se presenta como el Jesús resucitado, victorioso a la muerte. O sea, queriendo decirles, no duden que he muerto, pero tampoco duden que estoy aquí presente ante ustedes. Plenamente, no soy un fantasma. No soy un fantasma. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesucristo va, Él, en ese momento, ya respondiendo todos los cuestionamientos que se dan hoy en día respecto del fraude de la resurrección? La muerte sí pasó por mí. He resucitado. Estoy aquí porque he resucitado. No soy un fantasma. Estoy aquí plenamente con ustedes. Y todo este momento experimentado por sus discípulos no solo trajo paz, sino que también dice el texto que trajo alegría, porque su Señor volvía al medio o al centro de ellos.
Entonces los discípulos se regocijaron. ¿Cuándo? Al ver al Señor. Eso quiere decir que estaban nublados, que la muerte del Señor Jesucristo los nubló, pero la resurrección abrió sus ojos y les trajo paz y les trajo gozo y alegría. Queridos, es lo mismo para con nosotros. Jesús resucitado hasta el día de hoy nos prodiga paz, nos prodiga seguridad y alegría en medio de distintos contextos, tanto de tristeza personal como de tristeza comunitaria, como de hostilidad mundana, satánica, que pretende que tu fe sea minada para que le abandonemos y para que sigamos nuestro propio camino. El Señor resucitado está aquí en medio de nosotros, entregando paz, entregando gozo, entregando alegría en medio de cada uno de nuestros contextos, tanto individuales como comunitarios, aún en medio de la persecución. Oramos por nuestra hermana en aquel lugar donde está, que tenía una penita. Hay que orar para que el Señor le lleve su alegría, le renueve su gozo, de que por estar haciendo la misión por la cual está allá, ese es un motivo suficiente para que su corazón se alegre. En segundo lugar, versículos 21 al 23. Dice el texto, Jesús les dijo otra vez. ¿Por qué creen que Jesús tuvo que repetir paz a ustedes 3 veces? Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Jesús resucitado no tan solo nos trae paz y gozo a los corazones temerosos, sino que nos mueve a predicar el Evangelio con autoridad. Nos mueve a predicar el Evangelio con gozo, con alegría, pero con poder. A pesar de las circunstancias en las cuales estemos, Él no se quedó apapachándolo, ya chiquillos, esperemos un tiempito, quédense conmigo, yo les voy a quitar todas sus penitas, yo me voy a hacer cargo de ustedes. No, hermano, su sola presencia les trajo gozo y paz. Inmediatamente el Señor Jesucristo le dice, ¿saben qué? Hagan la pega, vayan, cumplan la misión. Vayan y cumplan la misión. Jesús resucitado nos mueve a predicar el Evangelio con poder. Nuevamente Jesús repite la palabra, paz a ustedes, paz a vosotros, con el propósito de seguir fortaleciendo los suyos. Pero ahora no para que estén solamente tranquilos, sino para que tengan la capacidad de cumplir la misión que Él les está encomendando. Esas palabras de paz a ustedes es la antesala, es el puente para decirle, ustedes tienen algo mayor que estarse lamentando. Ustedes tienen algo mayor que estar sufriendo. Ustedes tienen que cumplir la misión. ¿Se recuerdan el texto de cuando el Señor Jesucristo está con ellos ya todo, con toda la autoridad? Dice, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, quédense aquí. Eso dijo. Por tanto, quédense aquí, sigan viviendo ustedes su comunidad linda, hermosa, sigan teniendo sus coffees, sus cosas. Quédense aquí apañándose y apapachándose entre ustedes. Eso dijo. Por tanto, como tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. He encachado lo que hace el Señor Jesucristo, ¿no? Nosotros estaríamos diciendo, ya, no, tiene que ir a una terapia de unos 30 días, 60 días, para enfrentar el shock de la muerte del Señor Jesucristo y todo, ¿no?
En nuestro contexto así estaríamos. Estaríamos empastillados, sufriendo lo que le pasó al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es como, oye, ya, despierten, cabros, estoy aquí, voy a estar con ustedes. Vamos, sigamos con la misión. Yo voy con ustedes, estaré con ustedes hasta el fin. Querido, es lo mismo para nosotros. No nos podemos quedar encerrados en nuestros propios problemas, ya sea individuales o comunitarios. No dejemos que Satanás, el diablo, lo haga una vez más, de romper aquellas cosas, sino que todo lo contrario. Unámonos más en oración, unámonos más en la comunión, unámonos más en la misión. Mientras más misión hagamos, más paz tendremos y más alegría habrá en nuestro corazón. La mejor terapia para el cristiano es clonazepam. La mejor terapia para el cristiano es predicar el evangelio a toda criatura. Entonces Jesús fue enviado en una misión, la de restaurar y reconciliar todas las cosas por el Padre. Ahora Él nos hace parte de esa misión y nos envía, porque ahora nosotros somos agentes de reconciliación, somos colaboradores junto con Cristo para restaurar todas las cosas. Esa es una iglesia misional. Hemos sido puestos en este lugar para traer el reino del Señor Jesucristo a este lugar. Pero el reino no solamente se supedita a una actividad evangelística, queridos. La iglesia con una misión o la iglesia misional trasciende a lo evangelístico, impacta en el lugar. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer, Iglesia 1, ¿está impactando en este lugar? ¿O solo está entregando ruido y bulla a los vecinos de al lado? ¿Ese será nuestro mejor impacto? O cuando hacemos la actividad ahí en la explanada que llega al tiro o carabinero o seguridad ciudadana a pedirnos que bajemos el volumen. ¿Será ese nuestro impacto? ¿Estamos impactando en este sector? Que es por lo cual Iglesia 1 fue plantada para impactar en este sector. Jesús fue enviado en una misión y nos hizo parte de esa misión para reconciliar y restaurar todas las cosas en este sector. Jesús no fue enviado como un filósofo, como Platón o como Aristóteles, aunque conocía una filosofía más elevada que todos ellos. Jesús no fue enviado como un inventor o descubridor, aunque hubiera podido inventar cosas nuevas y haber descubierto nuevas tierras. Jesús no fue enviado como un conquistador, aunque era más poderoso que Alejandro Magno y que César de la época. Jesús fue enviado humildemente para enseñar, para vivir entre nosotros. Fue enviado para sufrir por la verdad y la justicia. Jesús fue enviado para rescatar al hombre. Y a eso fuimos enviados nosotros. Gracias a Dios que tenemos instancias como, por ejemplo, Batuco, ¿no? Como, por ejemplo, familias de acogida. Pero ¿será eso suficiente? ¿Será eso suficiente donde solo un grupo no muy numeroso son los que participan en esas dos instancias? ¿Será eso suficiente? ¿O será que toda la iglesia tiene que tener una actitud respecto de que el Señor es el que nos está enviando tanto comunitariamente como individualmente? Y dice que le sopla el Espíritu y reviste de autoridad para así poder cumplir la misión. Ellos recibieron el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús, porque el Espíritu Santo del Señor es el que lo llevó a terminar la obra, al poder decir consumado es. Y ese mismo Espíritu es el que estaba con ellos ahora. Ese mismo Espíritu es el que los capacitó, los potenció, los habilitó, les dio dones
y permitió que todas sus palabras y obras sean de bendición en ese momento, en ese instante, en el Señor Jesús, en sus apóstoles y en los discípulos de ese momento. Él está diciendo a la iglesia, dice Morris, está diciendo que la iglesia llena del Espíritu tiene la autoridad para declarar cuáles son los pecados que son perdonados y cuáles son los pecados que son retenidos. Esto concuerda con el alcance rabínico que hablaba de ciertos pecados atados y otros como desatados. La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, tiene autoridad para predicar un mensaje que es absolutamente contracultural. Tenemos la autoridad de Cristo para decir que esto es pecado. ¿Sabían ustedes eso, no? Tenemos la autoridad de Cristo a la luz del Evangelio para decir a la sociedad que eso está mal y que mientras la sociedad se siga guiando por su propio deseo, por sus propios pensamientos, por sus propios sentimientos, vamos a ir de mal en peor. La iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia está llamada a decir esto no corresponde a la verdad de Dios. Pero a veces la iglesia se confunde. A veces la iglesia, por querer agradar a algunos, tranza la verdad del Evangelio. A veces la iglesia, por querer hacerlo más entretenido, más contextual, más contemporáneo, tranza la verdad de Dios. Hermanos, la iglesia no es para venir a divertirse. No es para venir a pasar el rato de la tarde que no tenía nada que hacer. O la mañana, cuando nos toca en la mañana. La iglesia no es un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la iglesia del Señor. Y la iglesia tiene una misión: predicar el Evangelio, predicar la verdad. Esa es nuestra misión, esa es tu misión. Y a veces tú y yo guateamos. A veces tú y yo concedemos cosas. A veces nos damos licencia para hacer cosas. Nos damos licencia para decir cosas. Nos damos licencia para pensar y sentir cosas. No, si, ¿qué va a hacer? Un poquito. No le hace mal a nadie. Total, estoy solo. Estoy sola. Me estoy embarrando yo nomás. No estoy complicando a otras personas. A nadie en la iglesia estoy siendo una piedra de tropiezo. Pero ¿sabes qué? Hay uno que no lo puedes engañar. Hay uno que no le podemos engañar. Es a nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Para poder predicar con autoridad, tenemos que creer de que hay autoridad en nosotros. Porque el Espíritu del Señor está en cada uno de nosotros y en la iglesia en su totalidad. La resurrección de nuestro Salvador Jesús nos mueve, nos capacita y nos da autoridad para llevar a cabo la misión de ¿qué cosa? De restaurar y reconciliar todas las cosas con Dios. ¿Qué hay alrededor de nuestro sector que clama a gritos la necesidad de un Dios y que nosotros miramos a un lado? Alcohol, drogas, prostitución, pobreza, narcotráfico, delincuencia, dolores del alma, dolores del corazón. ¿Tenemos algo que entregar o no? Tenemos el Evangelio que entrega esperanza, que trae paz, que trae alegría y que restaura el corazón. Y por último, queridos, la resurrección de Jesús derrumba nuestras paredes de incredulidad. Versículos 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Dónde estaba Tomás? Una buena pregunta, ¿no? Hay algunos eruditos que lo critican fuerte. Dicen que fue muy afectado su corazón y que se aisló y que se fue a llorar solo y que se amurró
y que no quería nada ni con lo que había pasado porque no lo podía aceptar, pero tampoco quería nada con sus compañeros, con sus discípulos. Pero es una especulación de un alguien por ahí. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo Tomás? No creeré. ¿Cuántos Tomás hay aquí? ¿Cuántos Tomáses somos hoy? Fíjese en el texto, 8 días después. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Volvió a la comunión, volvió a la iglesia, volvió a reunirse, porque solo no se puede. Llegó Jesús estando las puertas, de nuevo nos dice el texto, cerradas, y se puso en medio y les dijo, se puso en medio nuevamente, y les dijo la tercera vez: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, ¿se dan cuenta? Esto, paz a ustedes. Tomás. Así como, no, tú no te llamáis Tomás, ¿no? ¿No? Ya. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, ven, po. ¿No queríais prueba? Ven, mete aquí tu dedo. Y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y mire, el Señor Jesucristo cuando tiene que decir las cosas las dice. Porque es la verdad. Y le dice: ¿quieres evidencia? Ahí están. No seas incrédulo. No seas no creyente. Entonces Tomás, luego de esto, respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Estoy leyendo esa parte en la versión Reina Valera. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quién de aquí cree en el Señor Jesucristo resucitado? Miren, tienen una bendición. Porque esta bienaventuranza es una bendición para nuestras vidas. Porque no lo hemos visto, ni que haya muerto, ni que haya resucitado. Pero sí hemos creído en el Evangelio. La resurrección de Jesús derrumba nuestras paredes de incredulidad, hermanos, porque constantemente levantamos paredes de incredulidad en nuestro corazón. La narrativa da un pequeño vuelco, hace un zoom para concentrarse en un personaje, y este es en Tomás. Lo primero es que él no estaba con los discípulos cuando Jesús aparece en medio de ellos la primera vez. Sin embargo, ellos lógicamente le contaron la experiencia que tuvieron. No era esa experiencia para quedarse callados, ¿o sí? Ellos, cuando apareció de nuevo Tomás a la comunidad, le dijeron: oye Tomás, mira lo que te perdiste. El Señor Jesucristo estuvo con nosotros, compartimos con Él, oramos con Él, nos mostró sus heridas, lloramos con Él. Tuvimos un momento pero hermoso, maravilloso. Y Tomás le dice: no les compro. A otro perro con ese hueso. Yo lo vi morir. Yo lo vi en la cruz. Yo lo vi desangrado. Yo vi sus manos. Yo vi su costado. Yo vi cuando lo bajaron. Yo vi cuando lo sepultaron. ¿Cómo me pueden venir a decir a mí que Jesús estuvo y con ustedes nomás? Y a mí no me consideró. Tengo que ver. Tengo que tocar. Por eso está el dicho: ver para creer, hasta el día de hoy. Porque somos de poca fe, pues, hermano. Tú y yo somos hombres y mujeres de poca fe. Tenemos que ver para creer. Tengo que ver, tengo que tocar. Tomás establece principios para la aceptación de la verdad.
por medio de lo que puede experimentar por sus propios sentidos. Sus sentidos son los jueces de la verdad. El tacto y la vista son los jueces de la verdad. De otra manera no creo. ¿Qué opinan de ello? ¿Qué opinan de que Tomás haya pedido evidencias? ¿Qué opinan de que Tomás haya tenido la osadía de pedir de que el Señor le muestre sus llagas, su costado partido? Lo más probable, algunas cosas como esta. ¿Cómo se le ocurre a este gallo? ¡Qué Barça! ¿Cómo pasó catecúmeno? ¿O no? ¿O cómo llegó a ser apóstol? ¿Cómo llegó a ser un pastor si no cree que el Señor Jesucristo resucitó? Alguien con ese nivel de incredulidad no puede ser autoridad dentro de la iglesia. Podríamos pensar eso y muchas cosas más, ¿no? Queridos hermanos y amigos, ¿cuántas veces tú y yo hemos puesto nuestros sentidos como jueces? Nuestra razón, nuestra lógica como jueces de la verdad de que Dios existe. ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos hecho? No lo siento. Hay una cuestión que ha entrado a nosotros, al mundo evangélico, de que hay que sentir a Dios. ¿Quién les metió eso en la cabeza? Incluso hay hasta unos coritos. Lo siento en mi ser. ¿Lo han cantado, no? Y con todo el alma. Arrepiéntanse. Hermanos, Dios existe aunque tú no lo sientas. Dios existe aunque tú no lo veas. Dios existe aunque tú no lo toques. Dios existe aunque tu razón no comprenda de que Él existe. Dios existe. El Señor Jesucristo existe. A veces tú y yo somos como Tomás. ¿Saben por qué? Porque nosotros a veces pensamos de que Dios no nos ama. Porque no nos responde ciertas cosas que le hemos pedido. ¿Quién se coloca como juez de algo? Nuestros sentimientos, nuestras peticiones. Y juzgamos. Y como no tengo respuesta a esa situación que estoy viviendo, o son dos cosas. O Dios no me ama, o Dios no existe. ¿Y por dónde nos vamos? Es un camino muy peligroso, porque partimos con que Dios no me ama. Y llegamos a establecer de que Dios no existe. Queridos, queridas, Dios no está obligado a responder tus caprichos. Dios no está obligado a responder tus peticiones de manera favorable. Dios responde soberanamente de acuerdo a su plan redentor. Por lo tanto, a lo mejor tú estás perdiendo el tiempo, pidiendo cosas que el Señor hace rato te está diciendo que no, pero tú dale con la tontera. El Señor ya te dijo que no, y como te ha dicho que no a eso que tú crees que es del Señor, tú empiezas a decir, el Señor no me ama. Y luego de eso, como ha pasado un buen tiempo, el Señor no existe. ¿Por qué? Porque no me ha dado respuesta. Hello. ¿Cuántas otras respuestas el Señor te ha dado? ¿Cuántas otras respuestas el Señor, con cuántas otras cosas ha llegado la paz a ustedes, la bendición a ustedes, el shalom a ustedes, el bienestar a ustedes? Queridos, nosotros no podemos colocarnos en un pedestal de moral y condenar a Tomás, sino más bien extender gracia y misericordia como se nos fue extendida a nosotros. Tomás hizo lo que seguramente yo hubiese pedido, porque él no experimentó ese momento maravilloso de encontrarse cara a cara con su Señor junto a sus compañeros, a los hermanos en ese momento.
Él todavía tenía en su retina la muerte de Jesús, que había ocurrido hace poquitos días. Por lo tanto, era válido que él pidiese pruebas. Sin embargo, interesante lo que nos narra el texto, que pasó una semana. Eso me encantó. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo cuando oramos queremos que el Señor nos responda al toque, al tiro, ¿o no? Se nos prende la ampollita y queremos que el Señor ya me ponga a orar y hacemos todo el ritual, un ritual hipócrita más encima. Perdón, yo soy el hipócrita, no ustedes. Hacemos todo el ritual hipócrita. Entramos, porque ahí nos acordamos de toda la Biblia. Dice la Escritura que tienes que entrar a tu cuarto y orar en lo secreto, porque el Señor te responderá, ¿cierto? Hacemos a volado, ¿no? Y arreglamos la pieza y le ponemos infusión, no sé, estas cuestiones. Y abrimos la Biblia, preparamos el escritorio, colocamos la Biblia, buscamos ahí en ChatGPT textos bíblicos como para el devocional, etc. Y hacemos toda la parafernalia para llegar a una cosa. ¿A qué? A pedir lo que mi corazón quiere. ¿Irá a responder el Señor de esa manera? Cuando el Señor nos dice que tenemos que acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado. Está bien, entra a tu pieza, ciérrala, para que no te interrumpan. Ni los cabros chicos, ni los perros, ni los gatos. Apaga el celular, porque es el que más interrumpe. ¿O no? Pero entra con un corazón contrito y humillado. No buscando pedir lo que tú quieres, sino que buscando conocer lo que el Señor quiere para ti. Esto es interesante porque pasó una semana, Jesús se hizo esperar una semanita, de un domingo a otro. Se hizo esperar. A lo mejor tú y yo, ¿qué habríamos hecho? Nos presenta, oye pastor, estoy pasando por un problema. Me pasa tal cosa. ¿Y qué es lo que pasa con uno? ¿Qué es lo que puede pasar contigo? Empieza a buscar un texto bíblico para poder ayudarle y les da algunos tips y tienes que ver esto y ora y busca la comunidad y toda la... Pero ahora ya, el Señor, así como, ¿no creíste? Ahora espera. Espera, se hizo esperar una semana para que Jesús volviese a presentarse ante sus discípulos. Él no estaba apurado, él no está preocupado, porque Tomás requirió de evidencia. Él regresó a su tiempo en humildad, pero con autoridad y poder. Jesús no necesitaba agradar a Tomás. Jesús no necesita agradarte a ti. ¿Sabías eso, no? Jesús no está para agradarme a mí. Jesús está para agradarse a sí mismo. Entonces se dirige a Tomás. ¿Necesitas pruebas para creer? Mira y toca. ¿No creíste el testimonio de tus hermanos? Entonces, ahora tienes lo que pides. A veces no creemos el testimonio de la palabra, que son el testimonio de nuestros hermanos. A veces no creemos. ¿Sabe cuándo no creemos? Cuando no aceptamos el testimonio de la palabra. Cuando cuestionamos la palabra. Cuando la palabra nos dice claramente no robarás y tú robas, porque tú robas. Yo robo. Le robamos tiempo al Señor. Le robamos recursos al Señor. El streaming le roba tiempo al Señor. Porque somos capaces de estar 4 horas metidos viendo Netflix. O estar pegados ahí en el scroll. 1 hora, 2 horas. Le robamos tiempo a nuestro Dios. Pero cuando empezamos a orar y cuando nos disponemos a entrar en la presencia, ¿han cachado esa otra tontera que ha entrado? Vamos a entrar en la presencia del Señor. Hermano, tú que crees en Cristo ya estás en la presencia del Señor. No es que aquí llegues y entras a la presencia del Señor.
Ya estamos en la presencia del Señor. Entonces, nosotros queremos las cosas rápido, sin embargo el Señor no está obligado a respondernos ni rápido ni para agradarnos. Sin embargo, Jesús, luego que le da la evidencia, lo llama a dejar la incredulidad. Yo le tengo que confesar, muchas veces he sido incrédulo. Y esta Semana Santa ha sido bien conflictuante para mí. Hay cosas que era como para cabecearse. Y el Señor trajo a mi mente y mi corazón de que hay muchas cosas que no las tengo que comprender. De que no le tengo que buscar la quinta pata al gato, sino que solo creer y obedecer, aceptar. Eso para el mundo es una estupidez. Sea un verdadero creyente, le dice, porque un creyente cree aunque no tenga evidencia, porque la fe es superior a lo que mis sentidos pueden verificar. 2 Corintios 5:7 dice, porque andamos por fe y no por vista. Y muchas veces nosotros nos falta la fe, ¿o no? Los mismos apóstoles pidieron, Señor, aumentanos la fe. Les faltaba confianza en el Señor Jesucristo. Queridos, pida al Señor que le aumente la fe. Pidamos al Señor que nos aumente la fe. Y luego de las evidencias y de la exhortación del propio Señor, Tomás se doblegó ante Jesús y hace tamaña confesión de fe y lo reconoce, Señor mío y Dios mío. Se doblega ante la evidencia, pero se doblega particularmente ante la presencia del Señor. Jesús le replica, porque has visto, crees. Sin embargo, son más felices, esos bienaventurados, aquellos que han creído sin tener esas evidencias. Tú y yo somos más bienaventurados, más felices que Tomás y los discípulos, porque ellos vieron las evidencias. Nosotros somos felices, bienaventurados, porque hemos creído sin ver. Porque hemos andado por fe y no por vistas. Querido, para terminar, Jesús resucitado conoce nuestras dudas, conoce nuestras incredulidades y en su bondad se hace cargo de poder atenderlas. En su tiempo, en su momento, bajo sus parámetros, no por obligación hacia nosotros y no para agradarnos a nosotros, sino porque nos ama, porque te ama, para que así tu fe, mi fe, nuestra fe sea fortalecida, afirmada y podamos disfrutarla y además ser desafiada para ser compartida con poder a otros donde quiera que vayamos. Que el Señor nos ayude a poder derrumbar nuestras paredes de incredulidad al creer en el Jesús resucitado. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Y gracias porque tú has resucitado. A veces nuestra mente, nuestro corazón divaga, se conflictúa, se perturba respecto de estas cosas. Sin embargo, Señor, tu palabra dice que tú te encarnaste, que tú moriste y que tú te levantaste de entre los muertos, que has ascendido al cielo, que estás sentado a la diestra de Dios y que volverás a restaurar todas las cosas. Creemos que tu palabra es verdad. Por lo tanto, creemos que Jesús resucitó y que Él está en medio de nosotros. Gracias por ello, Señor. Afirma nuestra fe. Trae paz a nuestro corazón. Alegra nuestras vidas, aún en medio de los contextos en los cuales estamos. En el nombre de Jesús. Amén.